Tras la caída del solucionador absoluto, J se encuentra incapaz de reintegrarse y continúa su búsqueda, tropezando con lo que parecía ser el taller de un lunático. Lo primero que J notó fue que alguien aquí tenía ciertos estándares. Obviamente no son buenas, pero estándares. A primera vista, el lugar parecía una ruina más en ruinas en Kaapar: 9 vigas derrumbadas, iluminación defectuosa, chatarra esparcida, cuerpos destrozados, las consecuencias habituales de una mala gestión y poca ambición. Una instalación muerta con delirios de grandeza. Entonces miró con atención. Manos clasificadas por tamaño y modelo. Bahaísars apilados por color y patrón de fractura. Las alas estaban dispuestas en conjuntos emparejados, incluso cuando una de las mitad se había doblado hasta el punto de ser irreparable. Los componentes más pequeños habían sido separados en contenedores y bandejas con una precisión que suele asociarse con la obsesión o un trastorno grave de la personalidad. J estaba de pie en el umbral, con una mano apoyada contra el marco deformado, mientras sus ojos se entrecerraban. Bien, eso era nuevo. Sus sistemas vibraban con la desagradable sensación de falta de aceite. No era catastrófico, todavía no, pero se notaba en todos los sentidos que más odiaba: un ligero retraso en una articulación del codo, una leve tensión en los hombros, la resistencia justa en las piernas para que el movimiento no se sintiera del todo fluido. El sutil pero persistente aumento de calor desde su interior. Nada grave, nada visible, probablemente, lo cual ya era inaceptable. Se enderezó y entró. No se percibía movimiento alguno, solo se oía el viento raspando la estructura rota. Si se trataba de un sitio activo, operaba sin supervisión, seguridad ni control de acceso visible. Patético. La habitación se ensanchaba a medida que avanzaba, y largas franjas de luz fría se filtraban a través del techo en ruinas. Los cuerpos habían sido abiertos, clasificados, suspendidos y dispuestos en etapas de desmantelamiento con tal cuidado que todo el lugar parecía menos un nido de carroñeros y más una galería creada por alguien profundamente perturbado. Inquietante, potencialmente útil. La mirada de J recorría la habitación con movimientos rápidos y precisos. Los residuos antiguos no le interesaban. Todo lo que estuviera demasiado seco, expuesto o degradado era una pérdida de tiempo. Necesitaba soluciones inmediatas. Algo eficaz, algo que impidiera que el leve dolor en su organismo se convirtiera en un problema que tuviera que reconocer. Allá, cerca de la pared del fondo, un torso había sido montado verticalmente sobre un bastidor de soporte. No desechado, colocado. Las placas habían sido retiradas en secciones limpias, dejando al descubierto la cavidad subyacente de una manera casi quirúrgica. Los cortes eran precisos, deliberados. Quienquiera que hubiera trabajado en él se había detenido antes de vaciarlo. J hizo una pausa. Un flujo de trabajo extraño. Entonces el dolor en su organismo se agudizó de nuevo, y el flujo de trabajo dejó de ser su preocupación. Cruzó la habitación, clavó una garra en la costura y la rasgó. El metal chilló. El cuerpo se sacudió contra el marco al ceder el sello. Un espeso aceite negro brotó de inmediato, oscuro, intenso y lo suficientemente fresco como para importar. J sujetó el torso con una mano y cortó más profundamente con la otra, con rapidez y control a pesar del hambre punzante que la atormentaba bajo su calma. Allá, Prouse y Aval, el aroma fue intenso e inmediato. Mejor, se inclinó para alimentarse. Un proceso de toma de decisiones interesante, dijo una voz a sus espaldas. De todo el stock disponible seleccionaste la única pieza que aún estaba en proceso. J se quedó quieto. Luego giró. Se quedó de pie en la entrada por la que ella acababa de entrar, como si siempre hubiera estado allí y simplemente no se hubiera molestado en hacerse visible administrativamente. Masculino, Draan de desmontaje. Sin duda, su silueta lo delató antes que sus alas, una complexión delgada, una quietud que solo parecía relajada si carecías de instintos de supervivencia, el equilibrio natural de algo hecho para matar. Su abrigo había sido reconstruido en panels largos y estrechos que le quedaban demasiado bien para ser de dotación estándar y demasiado bien para ser accidentales. El aceite negro le manchaba los dedos y las muñecas, pero no por haberlo alimentado. Del trabajo, su mirada pasó del torso destrozado al aceite en su mano y luego a su rostro. Su expresión permaneció inalterable, ofensivamente hablando. J se enderezó lentamente. Si va a presentar una queja, dijo, sea conciso. Miró el cuerpo. Estaba sin terminar. J miró el cadáver. Estaba muerto. Sí, dijo, esas no son condiciones contrapuestas. Hubo un instante de silencio. J esbozó una leve sonrisa. Entonces estoy seguro de que esto ha sido devastador para tu evaluación de desempeño trimestral. Su pálida mirada volvió a encontrarse con la de ella.
Hay un montón de piezas para desmantelar a la izquierda, dijo. De menor calidad pero viables. Si el objetivo era el petróleo, esa habría sido la opción más sensata. J siguió el leve movimiento de su cabeza y vio, medio oculta por una lámina de metal colgante, un montón aparte que había pasado por alto al entrar. Más desordenado, basura más visible, aún utilizable si uno tuviera los estándares de un Mapache. Apretó la mandíbula. Él se había dado cuenta, no solo que estaba amamantando, que había tomado la decisión equivocada, que se había apresurado, que había perdido el control del sistema. Embarazoso. Parece que usted tiene la impresión, dijo J, de que su taxonomía de inventario tiene algún interés profesional para mí. Podría haber preservado tu dignidad. Eso tuvo un impacto mayor del que debería haber tenido. La sonrisa de J se agudizó. Parece que crees que solicité una consultoría. No, dijo. Parecías más bien necesitado de orientación. Insufrible. Entró en la habitación. Sin agresividad, sin cautela, simplemente tranquilo, de una manera que resultaba ligeramente insultante. Pasó a una distancia prudencial de sus garas, se agachó junto al armazón doblado y examinó los daños con la expresión de quien analiza un fallo de sistema evitable. J lo observó. ¿Cuál es exactamente el problema aquí?, preguntó. ¿Que te di de comer o que interrumpí tus actividades extracurriculares tan preocupantes? Tocó el marco deformado con 2 dedos. Has roto el equilibrio. J lo miró fijamente. Esa, dijo rotundamente, es la prioridad actual. Estaba suspendido en una línea central. Su tono se mantuvo impasible. Ahora ya no lo está. Por un segundo absurdo, estuvo a punto de reírse. Esto debería haberlo dejado en ridículo. En cambio, eso hacía que fuera irritantemente difícil despedirse de él. Levantó un plato suelto, estudió el ángulo del corte y lo apartó con una leve molestia. Al menos el corte no fue descuidado, dijo. La boca de J se contrajo ligeramente antes de aprobar el movimiento. Desapareció al instante. Por supuesto que él también se dio cuenta. Qué tranquilizador, dijo. No me gustaría tener un desempeño deficiente durante la adquisición de recursos de emergencia. No dije que fuera bueno. No, lo diste a entender. Di a entender que tenías prisa. J cruzó un brazo sobre sí misma, con una actitud despreocupada forzada. Déjame simplificar esta conversación. Necesitaba petróleo. Tú tenías petróleo. Ya he resuelto esa discrepancia de suministro. De nada. Se levantó con un movimiento fluido y la miró de frente. Esto no es un depósito de suministros. J miró a su alrededor y luego volvió a mirarlo a él. No lo sé. La gestión de inventario es convincente. No es un depósito. ¿Entonces qué es? Su mirada recorrió la habitación una vez las bandejas ordenadas, las alas colgantes, las formas sin terminar bajo la tela y la sombra, las herramientas dispuestas en filas pequeñas y severas, antes de volver a posarse en ella. Mian, dijo. Ahí estaba, sin discurso, sin actuación, solo certeza. J ladeó la cabeza. Posesiva, observante, pretencioso. Tengo hambre, dijo bajando la mirada brevemente hacia el aceite en su mano. Ahí estaba de nuevo. Esa tranquila y precisa negativa a apartar la mirada de la parte menos digna de la situación. La compasión habría sido más fácil de manejar. Podría haberla desmantelado. La burla era tolerable. La hostilidad abierta era prácticamente relajante. Esto fue peor. La precisión siempre fue peor. La sonrisa de J se desvaneció. Has completado tu evaluación, dijo. Ahora o bien intensificas el proceso o dejas de hacerme perder el tiempo. La comisura de sus labios se movió muy levemente. Si mi intención fuera intensificar la situación, dijo, no necesitaría avisarme. Las alas de J se movieron tras ella con un suave susurro metálico. Audaz, no, dijo. Eficiente. Eso casi la atrapa. Lo cual resultaba irritante en sí mismo. Durante un largo instante ninguno de los dos se movió. El viento raspaba la superficie exterior de la estructura, haciendo que algo en lo alto golpeara rítmicamente contra una viga. En algún lugar más profundo de la habitación, un metal suspendido resonó una vez, y luego otra. El torso entreabierto entre ellos dejaba escapar una lenta línea negra sobre el suelo. J evaluó. Un draan de desmantelamiento masculino. Sin duda, pero no era uno que ella conociera. Sin insignias de escuadrón familiares. Sin lealtad visible. Sin comportamiento de manada. Sin poses. Incluso su ropa era extraña, no era un desguace en el sentido desesperado habitual, sino que estaba diseñada, hecha a medida, reconstruida con demasiada intención para ser accidental y con muy poca vanidad para ser mera decoración. Artístico entonces, o enfermo, posiblemente ambas. Él también la estaba evaluando.
Ella podía sentirlo. No en términos generales. Específicamente, alineación de los hombros, distribución del peso, una ligera resistencia en el brazo izquierdo que había compensado 2 veces desde que entró, la costura debilitada cerca de la manga que aún no había reparado, el leve deshilachado en un lado del cabello donde el viento o la electricidad estática lo habían atrapado. Su mirada se detuvo allí, la visión de J se redujo a arendillas. Di una sola cosa, dijo, sobre mi aspecto, y clasificaré tu cabeza como equipo prescindible. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de ella. Ha notado. Eso era de alguna manera peor que si lo hubiera hecho él. Se apartó del armazón destrozado, se dirigió al montón de piezas que estaban desmantelando, se agachó y sacó un antebrazo cercenado con el depósito intacto. Se lo arrojó. J lo captó automáticamente. Dañado pero utilizable. Ella lo miró. Luego lo miró a él. Él ya estaba volviendo al desorden que ella había provocado, levantando los componentes desplazados y apartándolos con irritación contenida. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Una iniciativa de fidelización de clientes? No, dijo. Es para controlar los daños. Volvió a tocar el soporte doblado y luego comenzó a enderezarlo. Si insiste en alimentar a los animales aquí, utilice el montón de escombros, preferiblemente sin tocar nada más. J miró desde el antebrazo que sostenía en la mano hasta la habitación que la rodeaba. Han pasado muy rápidamente de la queja a la política. Prefiero resultados repetibles. ¿Crees que me voy a quedar? Llegaste hambrienta, elegiste mal y sigues aquí discutiendo. No la miró mientras lo decía. Eso sugiere una recaída a corto plazo. J odiaba que hubiera lógica en ello. Le molestaba aún más que sonara como si ya lo hubiera tenido en cuenta. Tomó de la mesa que tenía al lado una hoja larga y de filo fino. No era equipo de combate estándar. Estaba modificada. Era una herramienta, un arma, o ambas cosas. ¿Quién eres?, preguntó J. La pregunta resultó más incisiva de lo previsto. Ajustó la estructura de soporte, comprobó su equilibrio con 2 dedos y luego dijo L. Ella esperó. No sucedió nada más. J se quedó mirando fijamente. Eso es todo. Sí, eso apenas es una designación. Y sin embargo, dijo, lo procesaste. Giró los ojos y cortó el depósito del antebrazo con mucha más precisión que antes. El aceite estaba peor, más líquido, un poco rancio, aún así suficiente para comprar su margen. Mientras ella alimentaba, él trabajaba en silencio. No estaba tenso, no la ignoraba de forma ostentosa, simplemente estaba ocupado. Reajustó la estructura de soporte, reordenó las placas desplazadas y colocó el torso dañado sección por sección sobre la mesa de trabajo como si aún conservara algún valor después de su interrupción. En una ocasión, se detuvo con un plato roto en la mano. Tu ángulo no era el correcto. J bajó el antebrazo lo suficiente como para mirarlo fijamente. Estás criticando mi técnica de alimentación. Retorciste antes de cortar. Estaba llevando a cabo una recuperación urgente de recursos. Tenías prisa. Se tragó el último sorbo de aceite y se limpió la boca con el dorso de la muñeca, pero enseguida se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Él lo notó. Obviamente. Hay paños limpios en el estante y, dijo. J lo miró fijamente durante un buen rato. Ofrecen habitualmente asistencia posterior a incidentes de intrusión no autorizada, o estoy recibiendo un servicio premium. Estoy intentando reducir el desorden en mi espacio de trabajo. Se dirigió al estante y porque dejarse aceite en la cara habría sido intolerable, encontró el paño doblado y se limpió las manos y la boca. La tela era suave, reutilizada, hecha a mano. Naturalmente, su mirada se desvió sin poder evitarlo, hacia las costuras de su abrigo, la estrecha confección de los panels, la forma en que todo encajaba a la perfección, la silenciosa precisión de todo ello. Él también se dio cuenta. ¿Tienes algo que decir?, preguntó. J dobló la tela una vez antes de dejarla sobre la mesa. Tu trabajo de construcción es menos desagradable a la vista de lo que esperaba. Él lo pensó. Has llevado cosas peores. La respuesta llegó demasiado rápido. La mirada de J se agudizó. Entonces, antes de poder contenerse, dijo: he llevado cosas peores. Silencio. Un error. Ella corrigió de inmediato: no lo clasifique como interés. No tenía pensando hacerlo. Lo eras. Sí, dijo. J lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada con esa misma precisión exasperante e impasible. Afuera, el viento azotaba la estructura con tal fuerza que las vigas crujían. En la oscuridad, algunas piezas suspendidas emitían un suave tintineo. Durante un breve y profundamente irritante instante, la habitación dejó de parecer un lugar de desguace para convertirse en una instalación cuidadosamente diseñada,
ensamblada por una máquina sumamente inestable con excelentes estándares técnicos. J rechazó esa idea de inmediato. L volvió a mirar el cuadro dañado. Si la fase de adquisición de emergencia ha finalizado, dijo, la salida seguirá funcionando a pleno rendimiento. Un despido, seco, lo suficientemente educado como para resultar insultante. J debería haberse ido. En cambio, su mirada recorrió de nuevo la habitación. Las viseras ordenadas, las extremidades emparejadas, las formas inacabadas bajo la tela y la sombra. Luego volvió a él, de pie sobre el cuerpo que había dañado, con las manos negras de aceite y trabajo, la expresión convertida en una irritación contenida. Espeluznante, territorial, ridículo, experto. Tengo una nota, dijo J. Él levantó la vista. La composición. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. J señaló la pieza suspendida dañada. Antes de hacer los ajustes necesarios, era demasiado simétrica. Una línea central limpia. Una distribución de peso predecible. La vista se fijaba demasiado rápido. Necesitaba tensión hacia un lado. Silencio. Él la miró. No con indiferencia. No con desdén. Simplemente inmóvil, como no lo había estado desde que ella se giró y lo encontró allí. Interesante. Así que eso aterrizó. Dejé que la pausa durara lo suficiente como para volverse incómoda. Luego sonrió con una sonrisa pequeña y cruel. Intenta que la próxima versión no sea aburrida. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, nada a 3 pasos. Luego, de manera uniforme, si regresa, use la pila de la izquierda. J se detuvo en el umbral sin mirar atrás, suponiendo que haya una revancha. Sí que lo habrá, dijo L. La certeza de ello se desvaneció. Ella echó un vistazo por encima de un hombro. Se quedó donde ella lo había dejado, con una mano apoyada suavemente en el marco de soporte reparado, observándola con la misma quietud inquietante. Sin darle la bienvenida, sin advertirle, simplemente la tenía presente como si su existencia ya se hubiera convertido en una variable en la disposición de la habitación. Durante un absurdo segundo, tuvo la clara sensación de que él ya estaba reorganizando el lugar en función de la posibilidad de su regreso. Lo odió a primera vista. Ya veremos, dijo J. Luego se fue. El viento exterior soplaba con más fuerza que antes, colándose por la tela desgarrada y el metal expuesto. J se enderezó la manga rota por reflejo y siguió caminando hasta que la estructura se desvaneció tras ella en la penumbra. Solo entonces bajó la mirada hacia el antebrazo amputado que aún sostenía en su mano. Ella no tenía intención de quedárselo. Por un instante de irritación, consideró la posibilidad de tirarlo a un lado. En cambio, apretó el agarre y siguió moviéndose. Fue una decisión práctica, obviamente. Nada más. Detrás de ella, de vuelta en el interior de la estructura en ruinas, él permanecía de pie en el silencio que había dejado atrás. Su mirada se desplazó desde la pieza dañada que colgaba, hacia la puerta, hasta el estante y donde la tela que ella había usado ahora estaba doblada de forma diferente a como estaba antes. Cruzó la habitación, levantó la sección del torso que ella había abierto y la giró una vez entre sus manos. El corte se había hecho con prisas, pero no descuidado. Tras un instante lo colocó con cuidado sobre la mesa de trabajo. Luego se dirigió al montón de escombros, seleccionó 3 cuerpos con depósitos intactos y los movió más cerca de la entrada de lo que habían estado antes. No porque esperara que ella volviera. Eso habría sido presuntuoso. Simplemente era una solución más eficiente. Y si en algún momento próximo una maleducada Draan de desmontaje con complejo de superioridad y evidentes problemas de ética volviera a necesitar aceite, al menos podría evitar destrozar algo importante la próxima vez. Una pausa. Volvió a mirar hacia la puerta. Luego buscó un nuevo punto de apoyo, esta vez más estrecho, y comenzó a reconstruir la pieza que había arruinado, con su crítica aún grabada a fuego en su mente. Demasiado simétrico. Distribución de peso predecible. Ajustó el ángulo en 3 grados, solo para confirmar que estaba equivocada.